Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, miércoles 21 de julio del 2021. ¿Sí? Listo, bueno. Hasta ahorita tenemos solo 11 participantes, 12 ya ahorita. Espero unos minutitos mientras se va conectando el resto. Hasta mientras voy preparando las diapositivas que hemos dicho que el día de hoy íbamos a terminar. En la clase anterior ya les Profesor, había explicado. ¿Mandé? ¿Qué me dicen? digo, disculpe que lo interrumpa, pero yo ayer en la segunda hora traté de entrar y la aplicación, no sé, se congeló y no me dejó entrar. Así que no estuve en la segunda hora, pues no fue porque yo no quise, sino porque la Cuando sea aplicación así, no me dejó. porfa, escríbanme al grupo de WhatsApp, pongan sus apellidos y sus nombres completos, ¿sí? Igual ahí yo reviso si estuvieron conectados en la primera hora y bueno, ya se me informan que han tenido algún problema técnico, tecnológico o de internet, lo tengo presente, pero por favor infórmenme enseguida en el grupo de WhatsApp. Creo que ayer justamente un estudiante me estuvo escribiendo, creo que ha de ser usted, pero siempre por favor colóquenme ahí sus apellidos y sus nombres, ¿sí? Porque no los tengo registrados, entonces de ahí colóquenme ahí sus apellidos y sus Ok, nombres. ingeniero. Bueno, en la clase del día de ayer les había explicado que deben de descargar estos PDF para que ustedes los puedan tener y puedan estudiar de aquello. Ya saben, le dan clic al nombre, descargar, se descarga, dan clic aquí para que se les desaparezca lo que es la parte de la descarga. Bueno, déjenme buscar hasta mientras se van conectando el resto de los compañeros. Déjenme buscar lo que eran las diapositivas. Bueno, estamos en programación, tipos de datos y operadores. Eso es lo que vimos ayer. Voy a explicar ahorita sobre los operadores eh, lógicos. Listo. Sobre las definiciones varias de programación. Y por último, el PDF. Listo. Listo. Ok. Listo. Vamos a concluir lo que es la diapositiva del día de ayer. Después está de aquí. Bueno, el día de ayer habíamos visto sobre los tipos de datos, sí, enfocándonos al lenguaje C. Ahí vimos, ¿no es cierto?, un poco de la conversión de decimal a binario y de binario a decimal. Y con el mismo proceso también cómo se puede hacer con respecto al octal y al hexadecimal. Profesor, disculpe que le interrumpa, que me Dígame. olvidé alzar la manito. Sí, siempre Ya en la ayúdenme por cabeza favor está. levantando la manito, por favor. Y ahorita la levanté por un ratico. Ya, Dígame. profe, ¿cómo puso esa cortinita que ahorita se le salió en la diapositiva? De verdad que me pongo a ver el diseño, pero me gustó su cortinita, ¿cómo lo puso? Esos son en transiciones, eso en primer nivel le debían de haberle explicado. Y usted vio conmigo. Entonces, ¿de No, qué señor, debe gracias saber? a Dios, nunca vi con usted. Recién lo conozco ahorita en el segundo nivel. Entonces, eso en primer nivel debían de haberle dado. Cuando uno hace la diapositiva hay la opción de transiciones, y ahí hay un sinnúmero de opciones. Ahí hay la opción de cortina y justamente está esa parte de ahí, ¿sí? Dentro de transiciones. Aquí usted va en transiciones. Dentro de transiciones hay la opción de
bueno, aquí por lo que ya las tengo aplicadas. Usted le da clic aquí en la flecha y aquí aparece un sinnúmero de transiciones. Y aquí está la que es de cortina. ¿Dónde está? Acá está, cortinas. Igual aquí tienen todo esto de transiciones. Que recordar que Ya, profe, gracias. las transiciones se aplican a las diapositivas. Listo, a ver. Bueno, entonces esta parte de aquí ya les había explicado el día de ayer. Vimos lo que fue la parte de los operadores, también lo había explicado el día de ayer. La parte de los condicionales, operadores condicionales, mayor que, mayor igual, menor igual, eso también lo vimos el día de ayer. Y nos habíamos quedado en esta partecita de aquí, en la parte de los operadores lógicos, ¿sí? Que tenemos lo que es el operador AND, que se trabaja con doble ampersand, el cual es un producto lógico. Vamos a ver cómo es que se debe trabajar con productos lógicos. Tenemos lo que es el OR. Ayer les había indicado que debajo del escape, de la tecla de escape, ¿sí? Tenemos una tecla donde está una barra recta, ¿sí? Nosotros presionamos esa tecla 2 veces y tenemos el OR, que es el operador lógico de una suma lógica. Y la negación, que es el signo de admiración, para cerrar lo que es el signo de admiración. Bueno, vamos a ver cómo trabaja cada uno de ellos. Vamos con el primer operador, el operador AND. Como se dieron cuenta en la diapositiva anterior, el operador AND es un producto, ¿sí? Un producto. ¿Qué quiere decir eso? Que va a validar, ¿sí?, dos sentencias. Cuando hablamos de operadores lógicos, estamos hablando de sentencias, es decir, con sentencias que sean de verdad o de falsedad, ¿sí? Siempre se trabaja con dos sentencias, ¿sí? Entonces, en este caso se manejan dos tipos de variables. Ya ustedes saben lo que es una variable, ¿sí? Una variable es o viene a ser, ¿sí?, una letra que nosotros la definimos para almacenar un valor en esa letra, ¿no? Tomando como variable. En este entonces tenemos como variables la letra P y la letra Q, ¿sí? Acá tenemos la letra H. H viene a ser el resultado, es decir, el resultado de esa operación lógica. Entonces tenemos H igual P, los dos ampersand, que me da a entender que estoy haciendo una multiplicación lógica, ¿sí? Y la Q. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si se dan cuenta, solo en una opción me da verdadero, el resto me da falso. Es fácil de nosotros aprendernos. Cuando es un producto lógico, ¿sí?, una multiplicación, ¿sí?, solo nos va a dar verdadero si las dos sentencias son verdaderas, el resto falso, ¿sí? Facilito de nosotros aprendernos. Cuando es un producto lógico, con el AND, que es el doble ampersand, solo va a dar verdadero cuando los dos son verdaderos. Con el OR pasa lo contrario. El OR, en cambio, es una suma lógica. En el OR, en cambio, solo va a dar falso cuando los dos son falsos, el resto da verdadero. Ya voy a pasar a la siguiente diapositiva para que ustedes se puedan dar cuenta, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre el AND y el OR. AND, un producto o multiplicación lógica. El OR, una suma lógica, ¿sí? En el AND solo va a dar verdadero cuando las dos sentencias sean verdaderas, el resto dará falso. En el OR es lo contrario, solo me va a dar falso cuando las dos sentencias sean falso, el resto verdadero, ¿sí? Es lo contrario, lo inverso. Entonces miren, aquí tenemos, ¿no? P vale verdadero, es verdadero, Q verdadero, verdadero, me da como resultado verdadero. Tengo aquí P, aquí la sentencia, ¿no? P, AND, Q, P, es decir, verdadero, AND, verdadero, es igual a verdadero, ¿sí? Acá en cambio tenemos verdadero y falso da falso. Por eso, si ustedes se prenden solamente la primera parte, el resto ya es lo de menos. Falso, verdadero, falso, 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 ¿sí? Esto es en el producto lógico, en el AND.
Recuerden, solo me va a dar verdadero si las dos sentencias son verdaderas. Vamos con la siguiente, el OR. El OR, como les indicaba, es en cambio lo que es una suma lógica. Como les decía, solo me va a dar falso si las dos son falsas. Si las dos sentencias son falsas, me dará falso. El resto me da verdadero, ¿sí? Entonces, miren, verdadero con verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Solo cuando me da falso, falso, da falso. A lo contrario del anterior. Miren el anterior, ¿sí? El AND, en cambio, me daba verdadero solo si las dos eran verdaderas, ¿sí? Solo si P y Q es verdadero, da verdadero. El resto me da falso, ¿sí? Y en la OR, lo contrario. Si las dos son falsas, solamente ahí me da falso. El resto verdadero, ¿sí? Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? Ya saben, me levanta la manito y le doy paso. Ahorita estamos 15 participantes. ¿No? ¿Estamos claros? ¿Sí? Listo. Entonces, Sí, ingeniero, yo sí entendí. listo, ok. Entonces, estando claro con eso, venimos con la parte más facilita, la negación. La negación viene a ser lo opuesto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el operador de negación. El operador de negación es el signo de admiración, el terminar signo de admiración, ¿sí? Y se dan cuenta que solamente trabajamos con una variable. En este caso, el resultado de h es igual a la negación de p, la variable p. En p vamos a almacenar lo que es verdadero y lo que es falso, ¿sí? Entonces, la negación de p, si es verdadero, va a ser lo contrario. ¿Qué es lo contrario de verdadero? Falso. ¿Qué es lo contrario de falso? Verdadero, ¿sí? Eso es lo que llamamos como negación. Estos tres tipos de operadores son los que ustedes deben tener en cuenta. Los operadores aritméticos, que son suma, resta, multiplicación, división, módulo. Los operadores condicionales, mayor que, mayor igual, menor igual, el igual, ¿sí? Y los operadores lógicos, que son el operador AND, OR y NOT, ¿sí? Entonces, con eso estamos terminando lo que es esta partecita de aquí, ¿sí? Listo. Vamos ahora con el de definiciones varias. Este de definiciones varias es solo un poquito para acotarles lo que ustedes rindieron en el examen de diagnóstico, ¿sí? Aquí están ya las definiciones, ¿sí? Completas o correctas, ¿sí? De acuerdo a lo que se les tomó en el examen de diagnóstico. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo que es la programación. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente de lo que es la programación, ¿sí? Dice que la programación es el proceso por medio del cual se diseña, codifica, limpia y protege el código fuente de programas computacionales, ¿sí? Entonces, en sí, la programación, ¿qué es? Es donde se va a diseñar. Tengan ustedes en mente esta partecita de aquí, ¿sí? Es donde se diseña, se codifica, se limpia y se protege el código fuente. Esa es la base en sí de lo que es la programación, sea cualquier tipo de lenguaje de programación, ¿sí? La programación es donde se va a diseñar, ¿sí? Codificar, limpiar y proteger el código fuente. ¿Por qué diseñar? Porque nosotros tenemos un problema, luego que se lo ha estructurado, lo diseñamos. Luego que está diseñado, lo codificamos. Luego que hemos codificado, verificamos la codificación, revisamos qué hay de más, qué hay de menos, qué nos produce error y limpiamos lo que hay que limpiar, ¿sí? Y luego hacemos una encapsulación de esa codificación, ¿sí? Para lo que es la parte de protección del código fuente, ¿sí? Y de ahí se pueden utilizar un sinnúmero de programas computacionales o se puede realizar, ¿sí? El siguiente definición es lo que es un programa. Otra cosa que quiero que les quede claro, HTML no es un lenguaje de programación, ¿sí? HTML es un hipertexto, ¿sí?
demarcado, ¿sí? Es decir, es el medio por el cual se reconoce lo que es la codificación de una página web, ¿sí? HTML no es un lenguaje de programación, eso quiero dejarles claro esa parte de ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es un programa? Dice que un programa es un complejo conjunto de componentes que codificados y traducidos a un lenguaje de programación, aquí basándose en el lenguaje de programación en la red o en un ambiente de código HTML, ejecutan tareas fácilmente para los humanos, respondiendo comandos preestablecidos para tal fin, ¿sí? Esto viene a ser en sí lo que es un programa, ¿sí? Entonces, son componentes que han sido codificados y traducidos, ¿sí? En un lenguaje de programación en la red. ¿Por qué decimos un lenguaje de programación en la red o en un ambiente de código HTML? Nosotros conocemos un programa, ¿sí? Hay que tener en cuenta que nosotros ese programa lo puedo instalar yo en este computador y este computador, como está conectado en normalmente se conecta en una LAN, en una red de área local, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es un lenguaje de programación en la red, porque me puede medir lo que está haciendo otras computadoras dentro de una red, ¿sí? O en un ambiente de código HTML. ¿Por qué me dice código de ambiente HTML? Porque al hablar de HTML se está refiriendo a lo que son páginas web, ¿sí? En la web se habla todo lo que es en lo que tiene que ver con el código HTML. Si se dan cuenta, me dice código HTML, no me dice lenguaje HTML, ¿sí? O lenguaje de programación HTML. No, es un código, ¿sí? Código HTML, ¿sí? Que se ejecutan tareas fácilmente para los humanos, ¿sí? Que para poderlas realizar, cada lenguaje de programación tienen una codificación o comandos preestablecidos para hacer tal cosa. Cuando ya veamos lo que es la programación en lenguaje C, veremos que, por ejemplo, para mostrar por pantalla necesitamos escribir un comando para poder mostrar en pantalla. Lo mismo pasa con cualquier otro tipo de lenguaje de programación. Si queremos mostrar por pantalla o mandar a imprimir, ¿sí? Hay un código específico o un comando específico que ya viene preestablecido en ese lenguaje para poder mostrar ese mensaje. Asimismo, para poder ingresar valores a una variable, lo mismo, ya vienen los comandos preestablecidos para poder almacenar o guardar esa información en una variable ya definida, ¿sí? Eso viene a ser lo que es la programación. Luego de ello tenemos lo que es el código fuente. ¿Qué me dice que es código fuente? Me dice, se define como el conjunto de líneas de texto que son las directrices que debe seguir la computadora para realizar dicho programa, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver el tipo de programación estructurada. ¿Qué significa la programación estructurada? Como su nombre lo dice, es una estructura, ¿sí? Que se lee de arriba hacia abajo, ¿sí? Esa es la programación estructurada. La codificación que uno realiza, se la realiza por medio de conjuntos de líneas de texto. Nosotros vamos a utilizar un IDE, ¿sí? Un IDE es un entorno de desarrollo, ¿sí? En el cual ese IDE se encarga de hacer todo lo que es la compilación, ¿sí? Del código fuente para luego poderse ejecutar. En ese IDE van a haber unos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente hacia abajo, y dependiendo nosotros cómo vayamos escribiendo nuestra codificación, nuestro código fuente, se va a ir colocando en cada línea. Entonces, en el momento que nos salga un error, nos va a indicar error en la línea tal, ¿sí? Revisamos la codificación y ahí vamos a observar en qué línea se encuentra el error, ¿sí? Por eso se dice, se define como un conjunto de líneas de texto, ¿sí? Porque en cada línea, ¿sí? Hay una codificación, es decir, texto, ¿sí? Que eso, ¿sí? Va a ser codificado por el programa, ¿sí? Entonces eso viene a ser un código fuente. Vamos con lo siguiente, el pseudocódigo. ¿Qué es un pseudocódigo? Me dice que es la forma de escribir los pasos que va a realizar un programa,
de la forma más cercana al lenguaje de programación que vamos a utilizar posteriormente, ¿sí? Miren lo que nos dice. Es la forma más cercana al lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, el pseudocódigo es solo un pequeño pasito para llevar o llegar al lenguaje de programación. Por eso el pseudocódigo viene a ser una estructura, ¿sí?, de lo que se va a implementar en el programa o se va a codificar, solo que lo maneja de una manera estándar y de una manera general, para que yo con ese pseudocódigo lo pueda llevar a cualquier lenguaje de programación, sea C, C++, C Sharp, Java, PHP, Python, Ruby, el que yo desee, ¿sí? Entonces, eso viene a ser un pseudocódigo. El programa que vamos a utilizar, que es el PCI, es automáticamente, después que hacemos el diagrama de flujo, automáticamente nos da el pseudocódigo, ¿sí? Por esa parte no se van a preocupar, pero ahí ustedes, es muy importante que ustedes sepan leer ese pseudocódigo, ¿sí? Vamos con la parte de algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? Me dice, algoritmo se puede definir como una secuencia de instrucciones que representan un modelo de solución para determinado tipo de problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es un algoritmo? Ya en el siguiente PDF vamos a entrar más a detalle sobre esto de aquí y reforzaré todas las exposiciones que ustedes han dado, ¿sí? Con el PDF que viene a continuación. Entonces, esto aquí solamente son las definiciones. Entonces, el algoritmo nos dice que se puede definir como una secuencia de instrucciones, ¿sí? ¿Por qué secuencia de instrucciones? Cuando nosotros hacemos un algoritmo, ¿sí? Justamente el compañero Ibarra, Derek, lo explicaba, ¿no? Resolver un algoritmo hay pasos, ¿sí? De una manera definida. Debe tener un inicio, debe tener un fin, ¿sí? Entonces, son una secuencia de instrucciones, ¿sí?, que representan un modelo de solución, ¿sí? Nosotros cuando vamos a plantear un algoritmo, primero vamos a tener un problema a resolver. Con ese problema a resolver, ¿qué hacemos? Hacemos pasos definidos, ¿sí?, para poder llegar a una solución o poder resolver ese problema que se planteó desde un principio. Por eso aquí nos dice, solución para determinado tipo de problema. Y vamos ahora por los diagramas de flujo. ¿Qué nos dice que es un diagrama de flujo? Es una representación gráfica de un algoritmo o de una parte del mismo, ¿sí? Representación gráfica, ¿sí?, de un algoritmo. Ya vimos lo que era un algoritmo. Un algoritmo son pasos secuenciales para resolver un problema. Un diagrama de flujo es la representación gráfica de ¿qué? De esos pasos, de ese algoritmo, ¿sí?, para poder solventar el problema. Ese diagrama de flujo posee, como justamente nos dice, representación gráfica, maneja unos gráficos que son de manera estándar, ¿sí? Ya esa graficación es una graficación estándar. De ahí, bueno, no está ahorita. En el PDF está la gráfica. Ahí vamos a ver esa parecida. Yo creía que lo tenía aquí, esa parecita de la gráfica. Bueno, eso está en el PDF. Ahí les voy a explicar esa parecita ahí ya más a detalle cómo funcionan cada una de esas gráficas. Bueno, en los diagramas de flujo pasamos a lo que son las variables. Como les digo, esto de aquí solamente son definiciones. ¿Qué me dice que es una variable? Dice que una variable son espacios reservados en la memoria que, como su nombre lo indica, pueden cambiar de contenido a lo largo de la ejecución de un programa. Justamente en uno de los grupos me lo representaron como les había explicado yo antes, ¿cierto? Que una variable venía a ser una cajita y en esa cajita venía un dato y se guardaba ahí. Ese dato iba a estar ahí guardado y iba a ser utilizado hasta que no venga otro dato y cambie o modifique ese valor, ¿sí? Por eso son espacios reservados en memoria que pueden cambiar a lo largo, ¿sí?, en que se vaya ejecutando el programa, ¿sí? Con eso ahí estamos terminando las definiciones varias de lo que tiene que ver con la programación. Hasta ahí, por favor, alguna duda, alguna inquietud, me levanten la manito para poderles contestar. Dudas, inquietudes, por favor.
¿Estamos claros entonces? Listo, bueno, entonces estamos claros hasta ahí. Vamos ahora con este PDF, voy a reforzar todo lo que tiene que ver con la parte de sus exposiciones. Sí, por favor, prestar atención, ya que después de esto les voy a habilitar la prueba, la cual la deben de rendir, que es sobre todo lo que ustedes han expuesto y sobre lo que yo les he acabado de explicar. Bueno, son 18 diapositivas, aparentemente es eso, pero no, es mucho menos. Sí, el número de presentaciones, pero no es todo eso. Listo, no sé qué me habla sobre los diseños de programas, pseudocódigo y diagramas. A ver, vamos a hacer un poquito de esto participativo porque hay bastante texto. Para no cansarles yo solamente leyendo. Me van a ayudar leyendo, ¿sí? A ver, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta primera parte? Me levanta la manita y le doy paso, por favor. A ver, Darwin, Omar, Hama, ayúdame por favor. Ya, profe. Diseño de programas, pseudocódigo y diagramas. Cuando diseñamos programas de ordenador, independientemente de su tamaño y complejidad, debemos seguir un proceso que involucra diversas herramientas que nos ayudan automatizando y apoyando la creación de dichos programas. Listo, profe, o sigo más abajo. Listo, ok, gracias, Hama. Cierto, entonces, esto de aquí es la forma como para llegar a lo que es a la parte de lo que vamos a interiorizar, ¿no? Dice, cuando diseñamos programas de ordenador, independientemente de su tamaño y complejidad, debemos seguir un proceso que involucra diversas herramientas, ¿sí? Que nos ayudan automatizando y apoyando la creación de dichos programas. Vamos ahora aquí, igual nuevamente, nos van a dar conceptos básicos. A ver, vamos, otra persona, por favor. A ver, Efraín Lara, a ver, por favor. ¿Me ayudas, por favor? Dice, conceptos básicos. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas bien definidas, organizadas y finitas, que no permite realizar una determinada actividad siguiendo una serie, que nos permite realizar una determinada actividad siguiendo una serie de pasos sucesivos y no ambiguos. Todo algoritmo debe cumplir las siguientes restricciones. Debe ser bien definido, debe ser preciso, debe ser finito. Para que un ordenador sea capaz de ejecutar un algoritmo, deberemos proporcionárselo en forma de programa, de tal manera que sea comprensible para la máquina. Cada paso del algoritmo se corresponderá con una instrucción en el programa. El programa deberá especificar la secuencia de las operaciones a realizar, así como el orden de ejecución de las mismas. Para especificar el orden en que las instrucciones de un algoritmo van a ser ejecutadas, utilizaremos las estructuras de control, que pueden ser de tres tipos: secuencial, selección o estructuras alternativas, repetición o bucles. Listo, ok, gracias, Lara. Sí, miren justamente lo que les estaba indicando, ¿no? La parte de algoritmo, justamente lo que les decía el compañero Derek Ibarra, sí, lo había explicado en la exposición, justamente lo que es el algoritmo, ¿sí? Entonces dice que son pasos sucesivos y que tienen que cumplir las siguientes restricciones, ¿sí? Esto es en sí lo que viene a ser el algoritmo. Primero, debe de ser bien definido, ¿sí? Debe ser bien definido. Segundo, que debe de ser preciso, ¿sí? Debe ser preciso. Y por último, debe ser finito. ¿Qué quiere decir? Que debe tener un inicio y un fin, ¿sí? Los algoritmos
no, es decir, son un tipo de algoritmos que no pueden de ser tan cambiables, ¿sí? No pueden de ser ambiguos. Por eso nos dice que debe ser bien definido, bien preciso. No se genera ambigüedades, ¿sí? Ahora, luego de eso nos dice la parte de los programas, ¿sí? Dice que para que un ordenador sea capaz de ejecutar un programa debemos de proporcionar en forma de programa, de tal manera que sea comprensible para la máquina. Ya vimos, ¿cierto?, cómo nosotros un tipo de valor, un tipo de dato, para que la computadora sepa qué tipo de dato o cuántos bits va a pesar, cómo se comunica internamente el computador. Ya lo vimos, ¿cierto? Se comunica internamente el computador solo por ceros y uno. Nosotros, aunque nos proyecte este texto, este documento, el computador internamente, ¿sí?, en su procesador, en su memoria RAM, solamente ve ceros y unos, 1, 0, 0 y 1 y 1, 0. Eso es lo que internamente ve el computador. Nosotros ya, todo lo que es la magia de la computación, nos da a nosotros vernos en pantalla, escucharnos y todo aquello, ¿sí? Listo, y nos habla también de las estructuras de control, que eso ya más adelante, cuando entremos ya en la programación, iremos viendo ya más a detalle. Tenemos las estructuras de control que vienen a ser la secuencial, ¿sí? Secuencial quiere decir que viene de arriba hacia abajo, ¿sí? Selección es que vamos a poder tomar una decisión, si nos vamos por lo que es verdad o por lo que es falso. O también cuando tenemos varios caminos a escoger y dependiendo de lo que deseamos hacer, nos vamos por un camino ya específico, ¿sí? La selección. Y repetición o bucles son pasos que continuamente se va a repetir hasta que se termine, ¿sí? En el momento que cumple cierto punto, ahí se termina, ¿sí? Entonces, eso de ahí serían las estructuras de control que ya cuando entremos ya a la programación la veremos más a profundidad, pero desde ya es bueno que se las vayan ya grabando, ¿no? Estructura de control secuencial, selección y repetición, ¿sí? Aquí justamente tenemos cada una de ellas. La secuencial, si se dan cuenta, ya vamos a ver las gráficas, qué significa este óvalo, qué significa este rectángulo, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí en la secuencial solo utiliza dos gráficos, el de inicio y el de fin, y el de proceso, que es el rectangular, es una secuencial. ¿Qué es la selección? Lo que les indicaba. Viene a ser una decisión, que viene a ser, está diagramado por un rombo, y si se cumple esa condición, si se cumple quiere decir que es verdad, entonces pasa a ser un proceso y termina. Caso contrario, tomaría el otro camino. Es decir, si esa condición no es la correcta, es decir, es falso, tomaría el otro camino, que es un alternativo, y terminaría, ¿sí? Y lo que es la repetición, que viene a ser bucle, vamos a repetir varios pasos hasta que se cumpla, ¿sí? Entonces, viene, inicia el programa, aquí tenemos un conector, ¿sí? Como este conector nos lleva hacia la siguiente decisión, nos dice que mientras no se realice esta condición, ¿sí?, entonces no puede, es decir, no va a salir o no va a terminar. Entonces, si esta condición todavía está realizándose, ¿qué viene? Viene, hace un proceso. Hace el proceso, regresa a este conector, pregunta si es que ya terminó, si no ha terminado, continúa, viene, regresa, pregunta la condición, si ya terminó o si es igual a tal cosa, ¿no? Entonces finaliza, ¿sí? Eso es la repetición. Tenemos las fases para la creación de un programa. Esto de aquí sí es importantísimo. Esto de aquí ustedes deben de tenerlos claros cuáles son las fases, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases para la creación de un programa. Esto ya es meramente en lo que tiene que ver con la materia, ¿sí? El primero, análisis del problema, ¿sí? ¿Qué nos dice? En esta fase debemos especificar
cuáles son los requisitos a los que se debe dar solución desde el programa a realizar. ¿Sí? Ese es el análisis del problema. Recuerden, cuando nosotros vamos a programar, debemos de primero analizar ese problema para nosotros ahora sí poder ver cómo lo vamos a solucionar. Vamos, otra persona que me ayude leyendo el segundo, diseño y verificación de algoritmo. Vamos, rapidito. A ver, Rodríguez Patterson, ayúdeme. Sí. Diseño y verificación del algoritmo nos conduce a un diseño escrito y detallado del algoritmo o algoritmos que solucionará el problema al que nos enfrentamos. Listo, gracias Patterson Rodríguez. Listo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice el diseño, no? Diseño y verificación de algoritmo. Entonces, ya lo que nosotros hemos analizado el problema, ¿sí? Ya lo analizamos, ahora vamos a diseñar esa parte, lo vamos a diseñar lo que está detallado en el algoritmo o algoritmo, ¿sí? Para poder solucionar ese problema. Esa es la parte del diseño, ¿sí? Ahí entraría lo que es justamente el diagrama de flujo. Vamos, otra persona que me ayude con la codificación. Vamos, rapidito, ¿quién más? A ver, rapidito, vamos. Donde implementaremos el diseño Diana, en el por favor, lenguaje de levantándome la programación. manito, por favor. No se me olvide de eso. Levántame la manito para darle paso. A ver, Diana, y después me ayuda Brian Tenorio. A ver, Diana Cabeza, ayúdame por favor con... Codificación. Donde implementaremos el diseño en el lenguaje de programación elegido. Listo, ok. Gracias, Diana Cabeza. Entonces, miren, el siguiente paso después del diseño es la codificación. Dentro del diseño y verificación de algoritmo, también después del diseño se obtiene el pseudocódigo. Ya obteniendo el pseudocódigo, venimos al siguiente paso que es la codificación. Entonces, teniendo el diseño y el diseño ya nos provee lo que es la parte del pseudocódigo, podemos llevar ya a codificar nuestro problema, ¿sí? A resolver. Y como tanto el diagrama de flujo como el pseudocódigo son de manera estándar, con esos pasos que tenemos lo podemos llevar a cualquier tipo de lenguaje de programación. Por eso nos dice donde implementaremos el diseño en el lenguaje de programación elegido, ¿sí? En el lenguaje que nosotros hemos elegido. Vamos a ver, siguiente que me levantó la mano, que le dije que Brian Tenorio, a ver, ayúdenme por favor con compilación y enlazado. Donde se traduce el código fuente escrito a código máquina mediante el empleo de compiladores y generándose el programa ejecutable por el ordenador. Listo, ok, gracias Brian Tenorio. Entonces, el compilado y enlazado, link edición, ¿sí? ¿Qué viene aquí? El IDE, ¿sí? Que es el entorno de desarrollo, el interfaz de entorno de desarrollo, es el que nos va a compilar, ¿sí? Toda la codificación, todo ese código fuente que hemos escrito en el lenguaje que nosotros escogimos, lo va a compilar y va a generar un ejecutable para que lo podamos instalar en el computador. Ustedes, por ejemplo, cuando van a instalar Word, Excel, PowerPoint o un antivirus, ¿qué ustedes tienen? Un .exe si es en Windows, ¿sí? Si es en Linux, creo que, si es que no me falla la memoria, creo que son .dat, no recuerdo muy bien, ¿sí? Entonces, cada sistema operativo, dependiendo, Windows, iOS o libres como Linux y los demás, ¿sí? Trae una extensión con el cual se va a ejecutar ese programa en ese computador, ¿sí? Listo, vamos. El siguiente, verificación y depuración. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo? A ver, Eliana Perlaza, ayúdame. Donde se buscan errores producidos en las fases anteriores y se eliminan. Listo, ok, gracias. En este proceso, ¿sí? En esta fase, que es la verificación y depuración, ¿sí? Lo que les había indicado, ya tenemos la codificación, ya la empaquetamos, ya la instalamos. Ahora vamos a ver si es que funciona el programa y resuelve los problemas que nos hemos planteado. Si nos resuelven los problemas,
entonces estamos bien. No tenemos por qué hacer ninguna modificación al lenguaje, a la codificación. Pero si estamos ejecutando el programa y nos aparece problemas o no nos dan los resultados deseados, ¿qué debemos de hacer? Depurar. ¿Qué significa depurar? Corregir la codificación, ¿sí? Vamos a corregir la codificación de nuestro programa para, ahora sí, verificar nuevamente que queremos o se está obteniendo el resultado verdadero o el resultado deseado, y ahora sí, nuevamente lo compilamos y lo ponemos ya como un ejecutable para el ordenador, ¿sí? Y la última fase, ¿quién me ayuda, por favor? Rapidito, a ver, John Estupiñán, ayúdame, por favor. Donde se creará la documentación del programa realizando tanta técnica como a nivel de usuario, manuales. Correcto, gracias, John España. Listo, entonces con la documentación, ¿sí? Se arman dos tipos de manuales, ¿sí? Eso hay que tener siempre presente, dos tipos de manuales. Un tipo de manual que es un manual técnico en el cual se describe todo lo que se realizó en el programa, y un manual de usuario. El manual de usuario es para la persona que va a utilizar ese programa, para que él sepa cómo debe de utilizar ese programa, ¿sí? Entonces, con esa parte de ahí, cerramos lo que son las fases de creación de un programa. Recuerden, son 5. Análisis del problema, diseño y verificación del algoritmo, codificación, 6. Compilación y enlazado, verificación y depuración y documentación. Son 6 las fases para la creación de un programa, ¿sí? Listo. Con esto vamos a terminar ahorita lo que es la videollamada que tenemos, y vamos a ingresar con el segundo enlace, por favor. Ya se nos acaba el tiempo. Estamos con unos minutitos antes que se nos termine.